Amigos del Fondo de Cultura Económica, es enorme gusto para mí saludarles en esta tarde en la que les traemos como parte de las mesas que han integrado nuestro viaje a través de diversos aspectos de la cultura contemporánea, la Operación Garibaldi. Yo soy Eduardo Limón, soy periodista, escribo y soy jefe de Relaciones Públicas del Fondo de Cultura Económica. En esta ocasión me da mucho gusto saludar a los periodistas que nos acompañan en la mesa que vamos a dedicar a periodismo narrativo. Hace un momento platicábamos de lo interesante que resultaba en el marco de la coyuntura pandémica el hecho de que esta mesa se encuentre enlazando a lugares como Wyoming, Milán y por supuesto la Ciudad de México. Saludamos con mucho gusto a los periodistas que el día de hoy nos acompañan para hablar precisamente de estos temas del periodismo narrativo. Lidiet Carrión, quien es periodista muy reconocida del ámbito justo, informativo del país. Lidiet, muchas gracias, muy buena tarde. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, hola a todos. Federico Mastro Giovanni, quien también está aquí en la Ciudad de México. Federico, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muchas gracias por la invitación y hola a todos los demás. ¿Cómo están? Hola. Periodista John Gibler. John, muchas gracias. Él es quien se encuentra ahora en Wyoming. Ya contaron el secreto. Bueno, gracias por la invitación y saludos a todos. Espero no haber sido indiscreto, John. Giovanni Porcio, quien está en Milán. Giovanni, muchas gracias. Muy buena tarde. Hola, gracias a usted por la invitación. En unos momentos iremos compartiendo con todos ustedes semblanzas de cada uno de nuestros invitados. Para iniciar nuestra mesa, me da mucho gusto ceder la palabra a Lidiet Carrión. Lidiet, como ya les mencionaba, es periodista, escritora, autora de un libro exitoso, muy importante, que es La Fosa de Agua, publicado por Debate hace un par de años. Durante mucho tiempo tuvo la columna La Rendija en el gráfico del periódico El Universal y colabora con Artículo 19, con Pie de Página y varios colectivos periodísticos. Bien, Lidiet, pues adelante. Gracias. Oye, pero no, nada más una precisión, no colaboro con Artículo 19, estoy en Pie de Página y en el portal de Corriente Alterna de la UNAM. Bien, bien. Y bueno, freelance siempre, ¿no? Siempre haciendo cosas. Bueno, pues, no sé, me gustaría mucho como partir de alguna base en común. ¿Qué parte del periodismo narrativo podemos empezar a ¿cómo se llama? A desmenuzar, no sé. En América Latina y en México en general se hace bastante periodismo narrativo, mucho de mucha calidad. También tiene un pequeño problema, me parece, que es una cosa que no se ha discutido lo suficiente, que es el tema del rigor. Y que finalmente también el periodismo narrativo puede, de repente ha llegado a alimentar una narrativa y un discurso de la violencia y de la violencia y de la inseguridad que atraviesa nuestra región, un poco acorde con Hollywood, que no ayuda a la solución de problemas, no ayuda a la comprensión de fenómenos complejos y que pone en segundo y en tercer grado a las víctimas. Me parece que John, Federico son prueba de lo contrario, de que se puede hacer justo un periodismo narrativo que apueste a la digamos, pues sí, que aporte a la transformación y a la comprensión de los problemas sociales profundos. Siempre también cabe recordar que en general el periodismo, por más que digan en algunas universidades todavía que el periodismo puede ser objetivo, pues, o sea, no es. Pero además en el periodismo narrativo eso es mucho menos, ¿no? Entonces, otro de los temas, justo hablando del rigor del periodismo narrativo, tiene que ver con la transparencia que el escritor o el periodista le debe a sus lectores sobre desde dónde están mirando la realidad, ¿no? Y eso es algo que no se ha hecho suficiente énfasis. No sé, por ahí podría empezar yo. Me parece muy bien y sobre ello vamos agregando, por supuesto, la participación con la que vamos a enriquecer ideas alrededor del tema. Me dará mucho gusto otorgar la palabra a continuación a Federico Mastro Giovanni, quien es periodista italiano.
Él vive en la Ciudad de México desde el año 2009, licenciado en Antropología Cultural por la Facultad de Sociología de la Universidad Sapienza. Quizás se diga Sapiencia, pero mi italiano es pésimo, de la Universidad Sapienza de Roma. La Sapienza. ¿Cómo? Sapienza. Sapienza. Bien, la Universidad Sapienza de Roma. Maestro por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y además de ello, autor de diversos trabajos, uno de los cuales, bueno, espera su conformación ahora en esta coyuntura pandémica, pues durante los días de la, digamos, vacación, Federico. Casi sale con el fondo, está a punto de cocinarse. ¿Qué tal? No, me encanta el arranque de Lidiet que me parece que le da al clavo de una manera muy directa, porque los temas que tenemos que enfrentar siguen siendo estos y creo que siguen digamos, ser argumento de debate lo suficiente. Tenemos una tradición, es cierto, aquí en este país, en esta parte del continente y también en la parte norte del continente, extraordinaria de periodismo narrativo. El problema es que a veces y siempre más hay una excedencia, una exageración de la fantasía sobre el rigor periodístico que no ayuda en el fondo, o sea, no sería necesario, no es necesario inventarse las cosas y es mucho más retante y enriquecedor trabajar con rigor periodístico y asumir los límites que nos da la narración de la realidad, de la no ficción. Yo creo que, no sé, cuando hablo también con los estudiantes de periodismo que, digamos, tienen estos problemas porque dicen, no, es que debería haber sucedido esto, pero no pasó y entonces me tomé la libertad, digo, pero ¿cuál es el gusto? ¿Cuál es el reto de tener que inventarse una cosa cuando es mucho más fascinante lidiar con lo que pasa realmente y tratar de entenderlo y de que encaje la realidad dentro de una narración en la cual tú tienes unos límites, que no te puedes inventar las cosas. A mí me parece fascinante, o sea, sea lo que sea el tema que estamos tratando periodísticamente, puede ser el deporte, puede ser la vida de Diego Armando Maradona, que se murió hace poco y destruyendo el corazón de muchos de nosotros, pero puede ser cualquier tema, o sea, temas de injusticia social, de violencia, de política, lo que sea, y nosotros tenemos que tratar de entender esa realidad que a lo mejor no nos gusta o a lo mejor no cabe dentro de nuestras categorías, pero somos nosotros que tenemos estos límites y tenemos que encontrar la forma de relatarlo. A mí este aspecto me parece fascinante a la hora de hablar de lo que decía Lidiet, o sea, ese rigor es el que nos tiene que regir y tiene que regir nuestro trabajo, aunque luego la historia dices, bueno, me hubiera gustado que este personaje hiciera otra cosa, es que no la hizo. No. Se me fue la voz. El audio. Que lo tomemos como algo positivo, creo, de nuestra profesión. Y a veces, no sé si en este sentido lo decía Lidiet, pero así lo interpreto yo, a veces hay una tendencia a interpretar el tema del periodismo narrativo como sustitución, digamos, a través de una narración literaria, como sustitución del rigor periodístico. Entonces se sustituye el rigor con una escritura bonita o performática, etcétera, ¿no? Cuando no es así. Es, según yo, y lo lanzo ahí en la pelota otra vez a los colegas, más bien utilizar todas las herramientas que nos ofrece, en el caso del periodismo escrito, la literatura en su
Y pienso en lo que hace John también, o sea, que está aquí. Yo admiro mucho las formas que, por ejemplo, él busca para utilizar todas las herramientas que ofrece la literatura y contar la realidad. Esto no quiere decir inventarse nada, quiere decir usar la creatividad, pero siendo leales con los hechos. Y pues pienso en Zompactle, por ejemplo, pienso en los trabajos que ha hecho, pero no solo John, o sea, todos los presentes aquí he leído y o he traducido, hasta Giovanni lo he traducido. Eh, el tema es tratar de juntar, que es el gran tema de los grandes periodistas narrativos también de tradición estadounidense, por ejemplo. Pues dejo esta pelota por ahí a ver qué sigue. John Gibler es periodista estadounidense, escribe predominantemente desde y sobre México, trabajos periodísticos, entre otros temas relacionados con el caso Ayotzinapa, por mencionar solo alguno. Es el autor de México no conquistado, Crónicas de Poder y Revuelta, y Morir en México, Despachos desde adentro de la guerra contra las drogas. Ha sido corresponsal de la KPFA de Pacífica Radio en México, y bueno, pues nos acompaña este día en nuestra mesa sobre justo periodismo narrativo y lo que de alguna forma ya han bocetado en lo que tiene que ver sobre todo con el ejercicio de su oficio, tanto Lidiet como Federico. Adelante, John. Muchas gracias, Eduardo. Saludos a todos. Gracias también al fondo por la invitación. Y pues tal vez pecando de obvio y de cursi, para retomar un poco lo que dijo Lidiet y Federico hasta el momento, empezaría diciendo, a ver, ¿qué hace el periodismo? ¿No? Para empezar, busca informar. En un mundo ideal, el periodismo busca informar. Entonces, ¿qué pasa cuando le agregas ese término narrativo? ¿No? Y la manera que yo lo concibo es que un periodismo narrativo busca informar y hacer sentir, ¿no? Entonces, no sueltas ese raíz informativo del periodismo, que por ahí creo que entiendo que Lidiet y Federico están abordando el tema del rigor, en cuanto a lo informativo, los hechos, la investigación, la confirmación de los datos, etc. Pero agregas esa dimensión de hacer sentir. ¿Qué es eso? Pues justo como dijo ahorita Federico, buscando usar todas las herramientas de la literatura, de todos los géneros literarios, para llegar a lectores. O sea, todos y todas creo que tenemos esa experiencia desde la infancia, la adolescencia, de enamorarnos con los libros, ¿no? En el caso de periodismo escrito y los libros, que también está todo el mundo del documental y el podcast, que no es para nada menos, simplemente es otro universo. Que comparte también muchas cosas. Pero ese momento de enamorarte con libros, que te metes dentro de una historia, te pierdes y te hace sentir enojo, emoción, tristeza, lo que sea. Y dije que me iba a pecar de cursi. Pero es esa dimensión sentimental de la experiencia lectora. Y con el periodismo, porque es importante? Por una parte, porque creo que aprendemos mucho a través de historias y no solamente de información, de cómo se cuenta una historia, nos convoca a sentir y acercarnos tantito hacia otras realidades, que todos hemos tenido esa experiencia en algún momento de ver el periódico o prender la radio, la televisión, y una realidad tan desbordante, tan terrible, se vuelve común, ¿no? Siento en lo personal una experiencia no tan reciente, pero por ejemplo la guerra contra Irak, cuando Estados Unidos invade Irak y causa destrozos, horrores, tristezas y dolor humano sin dimensión, y en una cuestión de meses se vuelve simplemente como otro titular, ¿no? En el caso del México de los últimos 15 años, muy tristemente el tema del llamado narco, ¿no? Entre comillas, que se vuelve, surge, se pone de moda, luego cae de moda, cae de las primeras páginas, pero hay un riesgo de acostumbrarnos a tantísimas cosas. Obviamente ahorita lo que está pasando con el tema de COVID es todo un universo que podríamos tratar al respecto. Pero el periodismo narrativo para mí es algo que busca soslayar como todas las defensas, los mecanismos de defensa, de no escuchar, que tenemos de manera casi inmediata
enfrentándonos al bombardeo constante de noticias que nos rebasan, ¿no? Entonces yo sé que en mi caso, que escribo libros, es poquísima la gente que va a agarrar y leer un libro, ¿no? Es poquísima. Pero a ese poquísimas me voy enfocando a ver qué les puedo compartir. Y también reconozco que el mismo libro no se queda obediente y quieto dentro del artefacto, que es mercancía también el mercado, pero también produce espacios como esto, ¿no? Donde vamos a conversar y vamos a compartir historias a base de las investigaciones que hemos hecho. Y el libro recobra como chispas de vida en otros formatos y otros espacios también. Pero cuando yo entonces, como periodista, como alguien que busca investigar e informar, quiero agregarle esa dimensión de lo narrativo, del hacer sentir. Eso para mí tiene su raíz siempre en los hechos y en las personas y nunca, como ya han dicho, simplemente como una pluma bonita. Porque una cosa es como hacer periodismo narrativo para ganar premios, para vender, qué sé yo, que de por sí, si quieres vender, mejor buscar otro negocio. Eh, pero eso como para nada me interesa. Eh, y creo que el raíz del poder y lo que podría ser en ciertos momentos hasta la belleza de ciertos textos, nace en las experiencias de las personas que están viviendo las historias que reportamos, ¿no? Y que un muy buen periodista, buena periodista para mí es alguien con una increíble capacidad de escuchar y también con un olfato, ¿no? De buscar historias y buscar maneras de preguntar que abren espacios, que convocan justamente al compartir de historias desde las personas que están viviéndolas, que ahí nace el gran, para mí, poder de lo narrativo dentro del periodismo narrativo y que una buena periodista es quien sabe buscar, sabe indagar y escuchar. Y en lo personal, por ejemplo, cuando yo hago entrevistas, algo que es muy importante para mí es buscar preguntas que abren espacios para contar historias y no solamente entregar información, ¿no? Entonces, una pequeña herramienta para intentar no ser un periodista saqueador, un periodista minero, ¿no? Que va y abre la piedra para sacar el material que le sirve en el mercado, pero más bien un periodista que escucha, que abraza y que deja que las personas cuentan sus propias historias y buscar una forma narrativa de incluir no solamente la información, pero también la manera de contar de la misma persona. Y eso para mí es un buen trabajo de periodismo narrativo. Y ahí seguramente he hablado demasiado, he echado un par de vueltas, algunos círculos, contradicciones y seguramente varias cosas muy cursis y obvias. Gracias, John. Ahora continuamos, abordando justo algunas de las ideas que nos has aportado. Este momento de presentarles a Giovanni Porcio. En una nota parecida en el diario La Jornada hará unos 4 años, él señala en una nota autobiográfica, el periodista italiano señala la Jornada, Giovanni Porcio, dice que llegó a corresponsal de guerra porque era el más joven en la redacción del semanario Panorama y porque nunca se había negado a cubrir las encomiendas más arriesgadas. Ya para entonces, sin embargo, había comenzado a formarse en su doble oficio de fotógrafo de prensa y de cronista. Nos da mucho gusto recibir en esta mesa Giovanni Porcio, quien desde Italia nos Muchas comparte algo gracias. de lo que tiene que ver con su oficio. Muchas gracias, Giovanni. Adelante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho John y Federico también. Yo creo que necesitamos como periodistas de poner un confín muy rígido entre la realidad y la ficción. Sobre todo aquí en Italia, donde muchos periodistas se piensan que son Hemingway y cuentan historias en una manera donde se confunde los hechos con la realidad con la ficción. Yo creo que es muy importante que no se traspasan este confine. Es muy importante, porque si no, los periodistas van a perder las armas más importantes que tienen, ¿no? Que es la credibilidad. Esto no es a decir que no se pueden utilizar, como yo utilizo, como todos los presentes utilizan,
los instrumentos, las técnicas de la literatura, incluido del teatro, por los diálogos, del cine también, para contar lo que ven en el field, en el campo. Eso es la cosa más importante. Transmitir, contando una historia, transmitir, como decía John, los olores, los colores, las emociones, es muy, muy importante, pero siempre reportando hechos reales, nombres reales, verdaderos, y nunca entrar en el reino de la ficción, que es otra cosa, es otra cosa. Esto para mí es un riesgo que corrimos ahora en esta época, sobre todo con la intrusión de Internet, de la new media, y de todas las fake news que nos abordan. Muy, muy importante mantener estar anclados a los hechos por un periodista. Porque lo scopo, ¿cómo se può dire? Lo que los periodistas tienen que hacer es informar, es contar fragmentos de realidad, pero realidad. Hay muchos periodistas que inventan historias. Eso es un daño enorme para el periodismo, es un engaño para los lectores. Yo creo que tenemos que tener este confín muy, muy claro entre la realidad, entre el periodismo y la literatura y la ficción. Claro que el lenguaje que se puede utilizar es un lenguaje que puede incluir técnicas, como he dicho, de la literatura, del cine, del teatro, de todo lo que puede ayudarnos a transmitir todos los que vemos en la realidad, que no son solamente los hechos, bueno, pues son las emociones. En guerra son los silencios, la paura, la ansia, tal vez la felicidad. Todo esto no se puede contar en un pequeño artículo de un periódico. Entonces hay lenguajes diferentes. Si escribo un artículo por un periódico, por un diario, tengo que ser muy conciso, muy, muy asciutto, muy estar solamente sobre los hechos. Si escribo un reportaje, un long form reportage o un libro, eso amplia mi espacio, amplia mi lenguaje. Entonces, en este caso, puedo utilizar todo lo que puedo encontrar en la forma del lenguaje de la literatura, de la palabra, del teatro, del cinema, de la imagen también. Se pueden realizar ahora con los nuevos medios, reportajes narrativos, incluyendo vídeos, incluyendo fotografías. Es una nueva frontera que podemos explorar, pero para mí siempre teniendo bien presente el confín entre la realidad y la ficción. Me llama mucho el tema que de alguna manera ha gravitado alrededor de nuestra mesa, que tiene que ver con eso, la manera en que no debe ser la ficción, sino directamente la realidad como un componente poderoso, el que incida en la narrativa de las historias. Por ejemplo, en el caso tuyo, Lid, La Fosa de Agua es un compilado de historias terribles que, pareciendo extraídas de la ficción, en realidad retratan fielmente una realidad cuya crudeza se manifiesta a través de la pluma que pones al servicio de esas historias. ¿Hasta qué punto, en ese sentido, el periodismo narrativo se convierte
en un elemento, en un asidero importante para que estas historias genuinamente lleguen a la sensibilidad del lector, pero sobre todo a la capacidad informativa que cada uno de ellos tiene. Esto es, que se informen a través de tu narrativa, de tus historias. Pues muchas gracias, Lalo. Bueno, voy a hablar de lo que yo traté de hacer. Quizás sería como lo más honesto en realidad. Quiero rescatar lo que dice John, que es el tema de sentir, ¿no? Que el periodismo narrativo lo que busca es hacer sentir. Pero aquí quiero agregar algo que además yo digo que conozco la obra de John y que además me lo he topado en cobertura, sé que pone el énfasis y quizás no lo está diciendo en este momento, que es sentir para qué, ¿no? Porque regresando un poco al tema de lo que yo llamo como periodismo para Hollywood, pues ese periodismo narrativo poco riguroso, e inclusive algunos mentirosos, ¿no? También buscan hacer sentir, pero entonces, ¿sentir para qué, no? En mi caso, y lo repito a donde quiera que me invitan, yo lo que le apuesto en el periodismo es el cambio social. No, o sea, no me interesa hacer una narrativa, por ejemplo, de los casos que yo narro ahí, narro casos que de alguna manera están vinculados, pues son casos vinculados al crimen organizado, a la delincuencia organizada. No me interesa hacer sentir miedo para la parálisis, ni me interesa hacer sentir que esto es una historia de Hollywood, ¿no? Que no va a estar Jennifer López, la reportera intrépida de Texas, buscando al mafioso malo, monstruo de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, lo que yo busco hacer sentir, mi intención en un primera instancia ni siquiera era hacer sentir empatía, porque tengo muchos colegas que hacen eso todos los días, incluido John, periodistas entrañables para mí, como Daniela Arrea, como Daniela Pastrana, y yo sabía que hacer sentir empatía se puede hacer, se hace, lo hacen mis colegas, lo hago yo, pero yo quería ir un paso más allá, y lo que quería hacer, más que hacer sentir, era entender qué estaba pasando. Entonces, todas las herramientas del periodismo narrativo, yo lo que traté de hacer fue de esto que platicaba mucho Giovanni, de una manera como muy clara, que es que en la lectura diaria pues es difícil engancharse, ¿no? Y recuerdo mucho esta crónica maravillosa de Kapuscinski, de la guerra del fútbol. Pues todos los periodistas iban ahí para buscar hacer sentir algo a la gente que lo ve en la televisión, tomándose su cafecito, ¿no? Cómo se ve la guerra desde un departamento en Nueva York con tu café, cuando los que se están matando, ¡ay, qué triste! Y se te olvida al día siguiente, ¿no? Yo lo que buscaba era, sobre todo, que estas emociones que se van conjuntando, porque es ineludible, no, o sea, no se pueden no sentir cuando se habla pues de niñas secuestradas, asesinadas, de lugares tan tremendos, con tanta impunidad, era hacer sentir, pero para entender, no para la parálisis, ¿no? Entonces, eso fue como mi intención, a eso le aposté, no sé si lo logré o no lo logré, pero digamos, eso fue lo que quise hacer. Bien. ¿Qué agregar en este sentido a lo que menciona ahora Lid, que de alguna manera enriquece lo que tiene que ver con respecto al tema, ¿no? Directamente a lo que tiene que ver con esto, con el periodismo narrativo? Federico, por favor. Sí, yo quisiera provocar un poco, meter un poco de cizaña aquí entre todos nosotros, más bien en realidad autocriticarnos, ¿no? Y les quiero contar algo que me acaba de pasar hace pocos días. Tuve que hacer unas entrevistas con un colega y amigo muy querido, fotoperiodista italiano, que seguramente John conoce, no sé los demás, que se llama Fabio Cuttica. Y Fabio, WordPress Photo, un gran fotoperiodista, ahora vive en Colombia, vivió aquí, trabajó con nosotros. Lo estaba entrevistando para otra cosa que yo necesitaba de reconstrucción de recuerdos, y lo entrevistaba sobre un trabajo que hicimos juntos. Durante años trabajamos migración juntos, él y yo, y nos cruzamos también con otros compañeros. El trabajo de Fabio se llamaba
bueno, se sigue llamando ese trabajo Dark Passage, el pasaje oscuro. Y es un trabajo de varios años en la línea, digamos, en el tránsito de migratorio de centroamericanos prevalentemente, que desde el sur de México, bueno, desde Centroamérica, pero considerando desde la frontera sur a la frontera norte, y lo hemos trabajado mucho juntos. Entonces estábamos recuperando recuerdos. Entonces veíamos juntos sus fotos. Y a un cierto punto, Fabio, a distancia de varios años, me dice, mira, es que nosotros hemos contado solamente el drama y algunos aspectos de este recorrido. Y es muy complicado contar cosas como periodistas, sobre todo como periodistas de temas de violaciones de derechos humanos, etcétera, que se salen de una narración como todos nos esperamos que sea, ¿no? Entonces me decía, mira, ¿te acuerdas de este tipo? Dice que sale en esta foto todo así, todo dramático, todo serio. Y claro, está enfrentando un viaje desde un pueblito de Honduras para llegar a Estados Unidos lleno de peligros, lleno de violencia, que hemos podido testimoniar, atestiguar durante años. O sea, no es que es inventado, pero al mismo tiempo había momentos de enorme alegría, de esperanza, de excitación, o sea, el gran viaje de la vida. Pero dice, y Fabio me decía, este tipo con el que hemos compartido diversos días y un tramo largo de camino, dice, yo no podía retratarlo sonriendo. Yo tenía que hacerlo llorar, o sea, hacerlo llorar entre comillas, o sea, retratarlo llorando llorando, estamos exagerando, pero muy serio, dramatizar su persona y su personaje para poder contar el drama de la migración. Pero es que son muchas más cosas. Entonces decía, yo en ese momento nunca lo iba a retratar sonriendo, no podía, porque no puedo, o sea, ¿cómo va a reír esa persona? Sabiendo perfectamente que 2 minutos antes y 2 minutos después, todos nos estábamos cagando de la risa, a pesar de que estaban sin comida, sin agua, amenazados por la policía, el ejército, migración, o sea, en una situación de violencia brutal, a lo mejor su compañera de viaje había sido abusada, violada, su hijo había sido secuestrado, o sea, todo esto es real. Lo que pasa es que muchas veces nuestro filtro, que es el filtro del periodista que cubre ciertos temas, tiende a seleccionar por la naturaleza los hechos. Y yo me incluyo, no es que estoy diciendo que yo soy el bueno, los demás. O sea, a seleccionar los aspectos dramáticos sin lograr hacer ese esfuerzo, que es un esfuerzo también que tendríamos, yo creo, que hacer por respeto a la realidad misma, que es amplia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que denunciar el drama. Yo creo que, bueno, por lo menos esto ha sido mi búsqueda en mi último trabajo que pronto va a salir, de los últimos años, tratar de juntar todo esto, o sea, no tener que escoger entre una cosa y otra. Yo, por ejemplo, estaba leyendo un libro de, no sé, de Alfonso Armada, que acaba de publicar hace algunos años, Sarajevo, donde él hace este ejercicio de juntar los textos periodísticos que publicó en el país durante la guerra de la ex Yugoslavia y su propio diario. Entonces, en el diario tú veías como otros aspectos que en el periódico no salían, porque tú no puedes poner ciertos lados de la realidad, solo tienes que poner el drama. Pero es que es muy delicado ese límite porque siempre estás en digamos, en un punto crítico en el cual te puedes completamente caer en una percepción de falta de respeto o de no entendimiento. El desafío ahí es lograr contar lo más posible, que son todos los aspectos, por ejemplo, también de un drama que es
en este caso específico que decía, el viaje de migrantes, que se compone de muchos sentimientos de vida, algunos de los cuales son extremadamente negativos y violentos y otros son extremadamente positivos y conviven en una experiencia de vida completa y compleja. Entonces yo creo que este es otro desafío al que nos tendríamos que enfrentar. O sea, Pero, tratar... Federico, por eso escribimos libros. En el caso, en el caso de una fotografía que tiene que estar emblemática de una situación, claro que es muy complicado, ¿no? Incluir todos los aspectos de una historia en una foto. Puedes hacer en una serie de fotos, un reportaje fotográfico más grande, pero normalmente el fotógrafo va buscando la imagen que es el símbolo de la historia que está contando, ¿no? Por esto no, a mí me gusta escribir reportajes largos, libros, por eso, exactamente. John, por favor, si quieres agregar algo, porque, en fin, ahorita brincamos para que Giovanni pudiera dar también su punto de vista, pero adelante, por favor, John. Muchas gracias. Pues retomando varias cosas, parecen súper importantes. Bien, estoy totalmente de acuerdo con Lidier que nos tenemos que preguntar qué hacemos cuando queremos hacer sentir de qué manera y para qué. Y obvio, para algo tenemos eso, el término cambio social igual tiene cierta ambigüedad porque Trump representa un gran cambio social en Estados Unidos, pero eso no lo queremos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo lo concibo más o menos... Conste, John, ¿eh? Así nos llevamos. Eh, yo lo concibo más bien en el hecho de realmente usar el periodismo, contar historias, reportear, investigar, compartir, para luchar en contra, combatir exactamente eh, eh, las maneras de que la violencia destroza vidas y comunidades y también la manera en que la violencia se cuida y se protege desde instituciones del poder, ¿no? Y, y está la combinación siempre de investigación y rigor con esa cuestión de lo narrativo, ¿no? O sea, tal vez es un clásico error muy occidental de dividir el pensamiento y el sentir, pero si lo combinamos justamente en el trabajo porque queremos, como dice Lidia, entender qué está pasando, ¿no? Y eso se hace a través, según yo, de la investigación, no de una estructura narrativa, ¿no? Se hace a través de las preguntas desde el tiempo dedicado a escuchar, desde a quiénes entrevistas, dónde investigas, etcétera. Y, y en el caso concreto, por ejemplo, de querer hacer algo como reportero después de la desaparición masiva de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lo único que se me ocurrió en los primeros días después de los ataques era que no se entendía para nada qué había ocurrido en las calles, que había tanta confusión, que había ya tanta mentira, que se notaba que los columnistas estaban trabajando a todo lo que daba con todo tipo de rumor no confirmado, publicando que los chavos eran guerrilleros, que eran narcos, que era una confusión, cada cosa sin citar ninguna fuente, y que eso iba a ser parte del trabajo de desaparecerlos desde el Estado, ¿no? La producción de mentira, rumor, confusión y discurso. Y que en ese sentido el periodismo iba a ser tan importante para combatir todo eso con una investigación, ¿no? Simplemente partiendo con qué sucedió y quién saben, quiénes son las personas que saben qué sucedió, pues las personas que estuvieron ahí o que participaron en los hechos. Y en este caso, obviamente, todo el entramado gigante, complejo de perpetradores no estaban accesibles, ¿no? Más bien tenías toda la estructura del Estado protegiéndolos y ocultando su identidad. Y eso nos deja, obviamente, a sobrevivientes y testigos, ¿no? Personas que llegaron por alguna otra razón al lugar de los hechos y vieron alguna parte. Entonces, esa decisión
de buscar a esas personas en la vida real y hablar cara a cara con ellos. Obviamente es una decisión y no buscar que me filtren el expediente, como hicieron tantos periodistas, y que publicaron sus crónicas basadas en el expediente que a 6 años hasta el Estado mexicano ahora reconoce fue un documento producido bajo tortura y a base de todo tipo de mentira y desastre, ¿no? Y ahí están los premiados trabajos periodísticos que se publicaron sin haber pisado la normal un solo día y solamente citando al expediente filtrado. Entonces, el hecho de buscar a las personas, hablar directamente con ellos y con ellas, y no solamente los documentos del Estado, es en sí, creo que uno de los actos iniciales fundamentales de buscar entender qué está pasando y comunicar eso de una forma que nos ayude de eso, como sociedad, de combatir eso, de transformarlo de alguna forma. Y yo no voy a ser la persona que dice cómo debe ser la sociedad, pero creo que formo parte de un gran colectivo de personas que tristemente nos juntamos a través de una energía de rechazo, una energía de repulsión, de que no queremos que maten a mujeres de forma sistemática y que sea una cosa institucionalizada. No queremos que desaparecen a las personas de forma individual o forma masiva, que sea algo que esté completamente protegido desde las instituciones del Estado. Y en cuanto a la anécdota que nos cuente la provocación de Federico, yo sí tengo una posición tal vez demasiado clara y me deben de interpelar más. Pero para mí lo que hizo Fabrizio ahí, que es un súper compa en buenísima onda y un gran fotógrafo, pero para mí es una mentira total. Es mentira a través de la cámara. Porque justamente si él estaba sonriendo, esa era su realidad. Eso Y era lo tal que vez se- el reto era cómo en una foto puedes comunicar que una persona que está sufriendo tanto sigue sonriendo. No sé, pero como provocarlo para que se cambie su gesto de cara, para tomarle la foto y ponerle en el mercado, para mí es imponer una violencia sobre las personas viviendo esas historias, llegando con categorías preestablecidas y conceptos preformados de cómo debe ser el drama, ¿no? Tal vez el drama es de que esa persona en ese momento estaba sonriendo. O sea, si tú quieres ver qué más tiene como fotógrafo, pues te quedas más tiempo. No te quedas 10 minutos o un día con esa sola persona, pero te quedas los días que puedas, obviamente reconociendo que en todo momento como periodistas básicamente estamos jodiendo a las personas que están ya de por sí sufriendo cosas terribles. Y el solo hecho de aparecer ahí cambia. O sea, el solo hecho de que yo pinche gringo blanco que aparece en la normal de Ayotzinapa días después de uno de los actos más terribles de la historia reciente y solo esté parado yo ahí con mi libreta y mi pluma, cambia cosas, ¿no? Entonces, reconociendo ese impacto inevitable, por lo menos es, en mi caso, un esfuerzo de llevarlo de la forma más suave, más tranquilo, menos invasivo posible. En este caso, con Ayotzi, buscar a los comités de padres, a los comités de estudiantes, presentarme, pedir permiso de realizar entrevistas con las personas que quieren dar entrevistas, etcétera. Ir muy paso a paso, hacerles preguntas muy abiertas, no interrumpirles. O sea, hay cosas mínimas y que no son suficientes de atención y cuidado que buscan minimizar tal vez el impacto que tenemos eh, como periodistas simplemente estando ahí, pero jamás, no sé, me parece terrible ese hecho de que si la madre del hijo desaparecido no llora, no es la verdad. Entonces yo la voy a hacer una pregunta que la hace llorar. Eso me parece espantoso y muy No violento. sabes que Fabio no trabaja así, Claro, claro, o claro. sea, no es que Fabio busque, tampoco es esto lo que queríamos decir. Justamente criticábamos también esta interpretación. Ahorita cuando me toque lo voy a decir. No, me parece interesante, Federico. De alguna manera, antes de iniciar la mesa, estábamos platicando, de repente me llegó también a la mente, dentro de la coyuntura pandémica, el acceso a la fuente primaria. Lo que se dificulta ahora o no, aproximarte a la gente, a la carnita de la historia y poder, en fin, llevar a cabo el trabajo periodístico. De alguna manera, esto encaja, creo, con lo que mencionaba John. Adelante, Sí, Federico.
Sí, perdón, le voy a robar un minuto a Giovanni, pero creo que, o sea, lo que yo quería decir también sobre el tema de Fabio, Fabio mismo, este colega, se autocriticaba, o sea, estaba diciendo, llegábamos y yo sentía que tenía que contar esta historia de esa forma. Ahora, además lo criticábamos con la idea de que es mucho más importante volver, porque al final de varios años de trabajo, Fabio decía, yo hoy no haría el mismo trabajo que hice al principio porque hay una idea también de lentitud de nuestro trabajo, o sea, tomarse el tiempo de volver y regresar, porque claramente si tú te piensas como el fotoreportero que viene de una agencia, que tiene que cubrir la Tiempo nota y limitado, entregar, exacto, que entregar la nota, tú ya trabajas con una otro idea elemento. de cómo lo vas a tener que contar para que le guste a tu editor y en el tiempo mínimo. Pero claro, si tú te das el tiempo de volver y de entender, claro que nunca vas a contar la historia de esa misma forma años después o tiempo después. Y en ese sentido, o sea, quiero defender a Fabio, no solo porque es mi amigo, sino porque es real que él no trabaja así como un buitre. Pero Se ha vuelto también, personaje de la mesa. exacto, pobrecito, además no está, yo lo tengo que defender. Pero no estoy de acuerdo con una cosa que siento que también tiene que ver con el ámbito antropológico de este sentido de culpa. Yo tenía un profesor de etnografía que estaba todo el tiempo, se sentía culpable porque yo entro y los anastenárides y las comunidades. Yo creo en la paridad total y absoluta, que quiere decir, pues yo soy humano como tú, y no es porque yo soy periodista que intervengo y te estoy jodiendo la vida. Yo no jodo la vida a nadie. O sea, yo voy y hago mi trabajo, a veces puede ser más apreciado, a veces menos, pero yo no siento que estoy invadiendo. Claro que mi presencia altera las cosas, Como mencionaba John, claro. pero es que la presencia de cualquiera altera cualquier cosa. Entonces, yo no me siento culpable como el antropólogo que va y altera la pureza, porque ya hemos llegado que los frutos puros enloquecen, como decía un colega famoso. Entonces no me siento en este tipo de relación, me siento en una relación donde se me exige respeto y yo también lo tengo que dar. Entonces entender qué es lo que está pasando y cuáles son las dificultades y nunca romper ese pacto también de respeto. Pero no me siento como alguien que le va a joder la vida, porque también es cierto que existen relaciones de poder donde el periodista es un instrumento por parte de sus fuentes que sirve. Yo quiero reconocer también este trabajo, o sea, nuestro trabajo sirve de algo. Y si sirve de algo, pues es un intercambio en el cual, pues yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. Oh, se apagó tu micrófono, Federico. Censura, yo mismo fui. Autocensura en todo caso. Es el control de pendejadas. Cuando empiezo a decir pendejadas, mi dedo... Solito se apaga. No, pero era eso, o sea, la idea de que tenemos la posibilidad de reconocernos como seres humanos realmente pares. O sea, es que también poner en un pedestal al otro es una forma, según yo, de paternalismo. O sea, yo decido Bien. que tú vales más o que yo tengo que hacerte parecer como más porque lo decido yo. Pues no, es que yo realmente creo que A ver, somos. yo aquí creo que voy a interrumpir también, porque me parece que bueno, sí, lo que quiso decir John, no puede ser que haga eso, pero creo que aquí, que sí está muy chida esa idea desde el ser blanco, italiano, eurocéntrico, y algo que se ha discutido en América Latina, a donde no nos voltean a ver, por eso traigo mi playera, por cierto, porque mi blusa acá, que también puede leerse como un extractivismo de cultura, porque finalmente yo no soy oaxaqueña, ¿no? Pero definitivamente un periodista blanco o una periodista pues, café con leche de la metrópoli que es la Ciudad de México, sí tiene una posición de poder cuando llega a las comunidades o a la periferia. Y si nosotros no partimos, que es algo que ha hablado de manera maravillosa esta Yasnaya, entender que se puede hacer extractivismo, si no reconocemos nuestra propia diferencia, pues todos vamos a seguir caminando como elefantes en cristalería, haciendo daño a comunidades. Y ahí sí, bueno, acaba mi interrupción.
No, por favor, Giovanni, adelante. Digo, te correspondería, dado que ya dimos nuestra vuelta de opinión. Sí, claro, no, solamente para decir que, bueno, el tema del tiempo es muy importante. Para hacer un periodismo narrativo, bueno, para ser un buen periodista, para contar bien las historias, necesitamos tiempo. Y el tiempo es lo que falta, porque, bueno, tú puedes ser un freelance, tener todo el tiempo que te queda, que quieres. Es mi caso, ahora soy freelance, es maravilloso, es la situación mejor, pero para la mayoría de los periodistas, bueno, las noticias son muy rápidas ahora, ¿no? La información es muy rápida. Entonces, muy difícil intentar de comprender la nota por el periódico, la nota por el diario, que tiene que ser escribida rápidamente con la complejidad de la realidad. Entonces, para mí fue un gran cambiamiento cuando empecé a trabajar por un periódico y bueno, a la época yo soy viejo, entonces a la época la información no era tan rápida, entonces el periodista pasaba en el campo, viajaba, se quedaba una semana, 2 semanas, 3 semanas y al final podía escribir su reportaje sin mucho problema. Ahora no es así, no es así. Entonces soy muy feliz ahora de ser freelance de poder tener a disposición todo el tiempo que necesito para hacer un trabajo. Puede ser en situaciones particular, puede ser una semana, 2 semanas para un problema, para una cuestión que ya conozco, o volver al mismo lugar, a la misma historia 2, 3 veces, en un país 2, 3 veces para hacer un reportaje para profundizar. Porque el problema de la información que tenemos ahora es una información muy superficial, muy superficial. No hablo de la televisión, no hablo de los internet, pero los diarios y los periódicos también. Yo veo una información muy superficial y muchas mentiras. Ya sabemos que la propaganda siempre está al lado de nosotros, en especial manera en las situaciones de guerras. Yo me ocupo sobre todo de zonas de conflictos, entonces la guerra de las mentiras es una guerra que hace mucho tiempo que hacemos combatiendo. Pero para mí muy importante tener todo el tiempo que necesitamos para hacer un trabajo. Perdón. No te preocupes. Disculpe. Eso es. Para hacer un buen reportaje, para ser un buen periodista, ahora en esta época necesitamos tiempo y profundizar, y cultura, y sobre todo cultura. Cuando hablo con los estudiantes, que muy preparados, que han estudiado la situación de un país o el otro, pero no saben nada, por ejemplo, de la literatura de un país. No, tú vas en Egipto y tú no sé quién es Naguib Mahfouz, o en otro país y no conoces la cultura, la historia, la literatura, la poesía del país, tú no puedes realizar un reportaje completo, ¿no? Aprofundido. Entonces necesitas tiempo. Sí, bueno, como materia prima o como una de las que debiera ser materia prima. Quisiera dedicar estos últimos minutos que nos quedan de la mesa a la coyuntura pandémica, que de alguna manera, poderosa como ha sido en todo, se permea cualquier historia periodística actual, cualquier trabajo, cualquier investigación, cualquier hito que se esté narrando en este momento, naturalmente va embadurnado de pandemia. ¿Qué retos enfrenta desde su oficio, desde sus propias historias, los proyectos que están trabajando actualmente, la coyuntura pandémica? Y les digo, pues ya nada más para usar estos últimos minutos que nos quedan de la mesa. Por favor, Lidiet.
Bueno, a mí el tema de la pandemia, pues claro que me ha atravesado. Yo soy mamá de un niño muy pequeño todavía, bueno, ya va para los 5 años, pero entonces no tenemos escuela. Y si yo me enfermo, que ya pasó, pues lo ideal es que no me enferme grave, ¿no? Entonces, pues evidentemente ha marcado también mis ritmos. Yo después quiero definitivamente fortalecer el tema del tiempo. Por ejemplo, para el libro de La Fosa de Agua, pues fueron básicamente 6 años de estar yendo al mismo lugar y de estar hablando con las mismas personas, que del tema del tiempo es súper importante. Y en este momento, debido a esta situación, pues lo que a mí lo que pude elegir, dado mi situación familiar y el trabajo, fue la parte de la edición. Y ha sido un tema de reflexión y de muchísimas lecturas, de entender también que tenemos que prepararnos más desde el punto de vista científico. Totalmente he leído muchísimos artículos y sé que esto, que digamos como periodistas nos hubiera encontrado mejor preparados si sumamos al tema de la preparación, por supuesto, la teoría social, toda esta parte, pero además entender muy bien cómo se produce la ciencia, ¿no? Para mí ese ha sido fundamental y bueno, cómo narrar, ahora el gran reto es cómo narrar con emoción, que es el objetivo del periodismo, bueno, que tiene esta cualidad del periodismo narrativo, con emoción, pues este drama, ¿no? Pero que realmente, de nuevo, ¿para qué? Que aporte para dónde, no solo para el tema de nosotros, malditos humanos, somos una basura para el planeta, que es real, que somos una plaga para el planeta, pero cómo narrarlo para encontrar soluciones. Creo que yo eso es como lo que estoy, digamos, lo que he estado pensando en este tiempo. Bien. Federico, por favor. Sí, como decíamos, justamente por esta razón estoy en el cuarto del niño, también la pandemia, de la misma forma que el Lidiet, a varios de nosotros nos ha obligado a repensar nuestros tiempos también en relación con las necesidades de nuestros pequeños, porque pues no hay de otra y creo que hay personitas que, aunque no lo digan explícitamente, le pesa mucho más que a nosotros adultos. Pero pues claro que no solamente es el tema en sí del virus y de la pandemia, sino también estoy de acuerdo con Liriet, o sea, eh, este ha sido un reto para nosotros para lograr, por ejemplo, aunque no sea cubrir temas relativos al COVID o a entender un poco más, por ejemplo, el ámbito científico y hasta para opinar, ¿no? Cómo funciona y no solo voy a escribir sobre la pandemia, sino me voy a acercar para expresar una opinión y a lo mejor varios de nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de contexto científico y es muy bueno hacer un repaso o, como en mi caso, empezar de cero para poder entender que estamos en un mundo en el cual hay aristas que los periodistas normalmente no toman en consideración si no están obligados. Y entonces, y sigue siendo un reto, y sigue siendo un reto interesante y que nos pone en dificultad y que a veces nos ayuda a mejorarnos. Y quería agregar una cosa sobre lo que decía justamente Lidieta hace rato. También ese tema de dar por sentado que ciertas condiciones son de por sí privilegios. Justo en esta pandemia releía un texto muy importante de la literatura italiana que es La piel, de Curzio Malaparte. Y es un texto muy importante de un gran autor y periodista italiano que relata y sobre todo nos impone reconsiderar ciertas categorías. Relata los acontecimientos de 1943 en Italia, cuando los estadounidenses vinieron a liberarnos y las relaciones de poder que se construían. El ser italiano y blanco en sí no es un hecho que automáticamente te pone en una situación de poder mayor. Eso también puede llegar a ser un prejuicio. Y justamente las relaciones de poder son muy amplias
y muy variadas. Creo que hay que profundizar con otro debate sobre ese tema. Porque no estoy de acuerdo, pero para nada. Pero creo que es un buen punto de debate. Entonces, Bien. justamente liberarnos de prejuicios también quiere decir enfrentarnos con este tipo de retos. Lidiet hizo muy evidente que quiere hablar, entonces démosle chance, ¿no? Lidiet, por favor. A ver, Y en estos últimos minutos, entonces... un minuto porque les estoy robando a John y a Giovanni. Federico, yo sé que eres un buen tipo, pero es lo que... No, sí, es así, Lo que se ve. Sí, claro, si eres irlandés en el siglo XIX y llegas a Nueva York, pues está de la chingada. Sí, perdón, ¿se puede decir serías de ti? Pero no mames, o sea, si eres italiano y llegas a la sierra de Oaxaca, ¿no? O sea, del primer mundo en el siglo XXI, o sea, por eso se habla de transversalidad. Entonces sí, pues en el 46, pues seguro si eras italiano blanco en Italia con la bota de los gringos o de los ingleses encima, pues está cañón. Pero aquí es México, donde yo creo tenemos que tú no 500 eres años blanca. colonizados o por los españoles o por los gringos, por eso se tiene que conocer. Y a mí me parece que en ese aspecto, y no puede ser que esté defendiendo yo a John, porque John se puede defender perfectamente solo. John lo tiene muy claro. O sea, esas cosas se tienen que ver, porque si no se hace extractivismo de datos. O se hace extractivismo también académico, que llegan todos a decirnos cómo debe ser la teoría. Perdón, necesitamos hacer teoría y necesitamos hacer periodismo desde la periferia para la periferia. Y disculpa, bueno, Lidia, eso no tiene nada que ver con no, porque nos podemos hablar otra hora. Yo respeto mucho tu trabajo y me gusta mucho, pero tendremos que hacer otra mesa para eso. Y pero quiero agregar una cosita más, o sea, a esto, porque hay dos cosas incorrectas. Uno, no sabes qué, por ejemplo, quiere decir ser hoy italiano y llegar a México hoy siendo blanco italiano. Te puedo contar mi experiencia y a lo mejor das por sentada cosas que no son para nada ciertas. Entonces, y dos, siempre hay un discurso, es que hemos sido colonizados. Nuestro país, el mío de Giovanni, ha sido un país colonizado durante casi 20 siglos. El sur de Italia ha sido colonizado por los españoles desde 1300 hasta 1861. O sea, no es que estamos compitiendo, pero se dan por sentadas cosas de las cuales a lo mejor no hay conocimiento. Entonces, nosotros venimos de un país que ha sido colonizado durante 20 siglos. No 5, no 3, de hecho en México son 3 siglos de colonia. Entonces, como que esto sería un argumento, pero no es un argumento. O sea, en el sur de Italia, en Nápoles, la colonización española acabó en 1861 y empezó el Reino de Italia, que es otra colonización. Pues nadie viene y te dice, nosotros desde 1300 hemos sido colonizados por los españoles. Es que, Federico, te estás escuchando como si yo dijera, perdón, que oigan guatemaltecos a los cuales México ha sido terriblemente abusivo, dijera, oigan guatemaltecos, también ser mexicana, chilanga, clase mediera, de la UNAM, también no tienes idea lo difícil que es, ¿no? Bueno, o sea, pero mira, no te voy a convencer, no me vas a convencer, sigámonos leyendo con gusto. Pero es gran tema. Es un gran tema del que de verdad, o al que de verdad deberemos abordar en una mesa próxima, ¿eh? Me gustaría mucho, nos quedan unos cuantos minutos. Y nos invitas a los dos. No, a todos, repetimos la mesa, nos la llevamos para continuar. Invitamos a todos y también invitamos a Yasnaya, por favor. Por favor, John, si eres tan amable. O sea, es John y cerramos con Giovanni por nuestros minutos, los minutos que nos quedan. Por favor, John, adelante. Muy brevemente, espero, ya retomando el tema que está aquí tan presente a tanto calor como debe de ser. A mí me parece muy interesante que yo llegué a la cancha de Ayotzinapa días después del ataque, hombre, blanco, gringo, ¿no? Y me cuestioné, ¿qué voy a hacer acá? ¿No? ¿Y cómo lo voy a hacer?
Y eso llevó a que Federico dijera y hablara de la culpa, que me parece muy fascinante, porque yo no hablé nada de culpa nunca. No hablé de un reconocimiento y de un cuestionamiento sobre cómo proceder. Y la pura verdad es que cualquier periodista que llega a cualquier lugar de situaciones de tanto dolor, estamos hablando concretamente aquí de padres buscando a sus hijas, madres buscando a sus hijos, viceversa, eh, donde, o sea, no tiene lenguaje, no tiene explicación ni dimensión el dolor que están sufriendo, y que llega una persona a preguntarles que les cuente, es muy difícil, es muy complicado. Les voy a compartir una experiencia que me dolió demasiado, que en las primeras reuniones del grupo que se formó en Iguala, autonombrándose los otros desaparecidos, en los primeros días de noviembre del 2014, yo fui con una colega reportera mexicana así brillante, gran inspiración y muy buena amiga, que tiene un olfato periodístico de lo mejor. Eh, y justamente fuimos a esas reuniones para ver qué historias se estaban contando de desaparición forzada realizada antes de la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron a estudiantes. Y pensamos que eso iban a ser historias tan importantes para entender qué estaba pasando desde antes y entender qué pasó entonces esa noche. Entonces asistimos toda la reunión, horas y horas escuchando, y después queríamos hablar con algunas familias para profundizar un poco sus historias. Había muchos testimonios de casos de desaparición forzada donde observaron o policías o soldados realizando la desaparición forzada. Entonces era información muy importante. Y mi colega me dijo, oye, ¿sabes qué tal señor tiene 2 hijas desaparecidas? Ella estaba a punto de entrevistarse con alguien, me dijo, ¿por qué no lo abordas? Dije, órale, no mames, qué fuerte. Me acerqué al señor, le dije, disculpa, señor. Me miró, de repente sus ojos como se abrieron tantito, como esperanzados. Dije, sí, este, es que usted tiene familiares desaparecidos. Sí, mis 2 hijas, ¿no? Y yo dije, bueno, señor, yo soy periodista. Y ahí me cortó, me gritó en la cara, nadie toca a mis hijas, nadie. Me dio la espalda y se fue. O sea, con solo anunciar las palabras, soy periodista. Periodista. En ese caso, ¿no? Entonces, ese dolor de decir, yo sé que no hice nada malo y intenté ser muy respetuoso y ni siquiera, o sea, le pregunté, ¿usted tiene familiares? O sea, intenté ser tan suave, tan cuidadoso. Su dolor era tanto que no hubo manera, ¿no? Entonces, son experiencias así eh, o quiero tener presente siempre el intenso sentir de las personas que están viviendo las historias que nosotros queremos contar, por razones que pueden ser tan valiosas como participar en una conversación que es a la vez una lucha social para que esas historias no se sigan repitiendo. Bien. Y un paso en eso es simplemente reconocer quiénes somos. Y no es culpa, no es de que hay, pobre de mí, nací blanco, ¿no? Y mis antepasados irlandeses que los obligaron a comer papa por tantos generales que ahora soy chato. O sea, no, o sea, es ahora, hoy en día, el patrón del poder racializado establecido que sigue en acción es un patrón de la blanquitud. Eso hay que reconocerlo y es un patrón patriarcal, ¿no? Y obviamente está completamente entretejido con la estructura básica de la economía, que es el capitalismo. Entonces, todo eso lo tenemos que estar siempre indagando, desentrañando, cuestionando y combatiendo. Y ya hablé demasiado, perdón. Muchas gracias, John. Pues ya nuestra ultimísima parte, que además, en fin, Giovanni, por favor, si eres tan amable. Sí, solamente, bueno, me ocurrió muchas veces lo que contó John ahora. Y bueno, solo quiero decir, con la pandemia, para mí fue un desastre total, porque de un lado me fue imposibilitado viajar, y para mí viajar es mi vida. Bueno, tenía el tiempo para terminar un libro, pero mañana me voy como hombre blanco, italiano y colonial, me voy a Burkina Faso, donde no se sabe nada de la pandemia, no, bueno, no se dan noticias, no se dan cifras, números, donde hay una guerra,
Hay una guerra muy violenta, donde hay más que 1 millón de refugiados internos, sobre todo mujeres y niños, y voy a visitar campos de refugiados. Bueno, mi augurio es que esta pandemia no impide a nosotros de continuar con nuestro trabajo, que para mí es muy, muy importante. Es todo. Giovanni, muchísimas gracias. Creo que es una gran idea para cerrar nuestra mesa sobre periodismo narrativo. Yo les quiero agradecer muchísimo, Federico Mastro Giovanni, tus minutos para poder conversar con nosotros. Muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes y qué bueno que se arme la discusión. Me siempre da mucho gusto. Queda de verdad la invitación súper para que hagamos otra. A mí me encanta la discusión. Como pueden ver. Y gracias a Lidieta, a Joan, y gracias a Eduardo por este espacio. Gracias. Y el nivel también. Qué amable, muchas gracias. John Gigler, muchísimas gracias por haberte contactado con nosotros, conectado para esta mesa. No, gracias a ti, Eduardo, a Lidiet, Federico, Giovanni también. Muchas gracias, seguimos en la plática. Giovanni, muchísimas gracias. Allá hasta Milán, muchas gracias. Gracias al fondo que siempre es muy, muy importante y publicas libros muy, muy interesantes. Gracias, Giovanni. Lidiet Carrión, muchas gracias. Gracias, Lalo. Gracias a todos. Seguimos platicando. Y de verdad, como hemos visto, el tema da para muchísimo y es muchísimo. Sale. A mí también me encanta acá sacar la discusión. Sí, por supuesto, de verdad. Ojalá muy pronto tengamos oportunidad de coincidir nuevamente para continuar hablando de este y de otros temas igualmente apasionantes. Muchísimas gracias. A nombre del Fondo de Cultura Económica, ha sido un gusto llevar para ustedes la mesa dedicada a periodismo narrativo. Continuamos con la operación Garibaldi. Estén por favor atentos de nuestras redes. Allí estamos anunciando constantemente todos nuestros eventos y será un gusto mirarlos. Allí ya saben que nos encontramos inmersos en la construcción de una república de lectores. Yo soy Eduardo Limón. Muchísimas gracias por habernos mirado. Muchas gracias. Bye. Periodistas. Adiós. Chao.